Así es que, compañeros, el tiempo es de ustedes. Bueno, gracias, Doc. Solo una cuestión. Nuestro tercer integrante creo que no está presente en la sala todavía. Ok, y su tercer Entonces, integrante, ajá, pero como él habla después de Pablo, pues creo que empezamos para hacerle tiempo, porque ya llevamos mucho tiempo ¿quién es empezando. el tercero? Es Cristian se llama. Cristian, Cris- ok, Cristian López. ok, vamos a hacer algo, Luch. Voy a Ajá. encontrar la manera de, vamos a ver. Sí, o Si sea, quieren, mejor empiezo yo. Hagámoslo bueno, así, para bueno, sí, que, ¿verdad? Usted me manda un pequeño mensaje cuando, ¿cómo se llama? Cuando aparezca Cristian y no hay ningún problema. Así bueno. aprovechamos el tiempo bien. Pero Eh, como usted diga entonces. sí, ok. Espero que vean la pantalla. Me avisan, por favor, cuando Sí, la sí, sí tengan la a la vemos, vista. ¿Ya? sí la Muy bien, vemos. Sí, ya se muy mira. bien. Ok. Muy bien, jóvenes. Apenas hay 15, pero por los problemas que estoy teniendo con comunicación, ya descargué, ya borré, ya cargué un VPN secreto. Vamos a ver si usando el VPN secreto me favorece, porque está desactivado. Ya, ya estoy conectado. Tengo una VPN privada. Entonces, voy a empezar con la clase y cuando veamos la presencia ya de Cristian, vamos a dar el tiempo para ustedes y ahí la terminamos porque yo creo que hoy no vamos a completar la información que tenemos. Pero regresando, les cuento que el objetivo de la clase es entender la existencia de actores internacionales en las relaciones políticas de los estados, entender que no solo hay eh, colegas, por decirlo de una forma, en esas relaciones societarias internacionales, sino que también hay otro grupo de elementos que tienen características particulares y que son distintos a los estados y que tienen también la obligación de asumir tanto derechos como obligaciones en ese marco. El concepto fundamental del derecho es de interés para la forma como se asignan y se comprometen las personas que firman un contrato. ¿Se recuerdan? La famosa frase es pacta sunt servanda. De lo mismo sucede en el ámbito internacional, aunque en el ámbito internacional las consecuencias de faltar a las leyes son muy diferentes a las que se suscitan en el derecho común. La existencia del derecho internacional parte del momento en que los estados convienen en asociarse en favor de intereses ya no solo bilaterales o multilaterales de los que se asocian, sino intereses de carácter mundial, temas que ya sobrepasan las relaciones de ida y vuelta entre los estados, sino que ya son temas que tienen que ver con la aldea global en concepto total. Ahí entra el derecho, porque la idea es que la relación entre los actores internacionales esté regulada. Sin embargo, como un fenómeno totalmente natural, y esa es mi particular opinión, eh, al mismo tiempo que los estados están desarrollándose, que las sociedades están superando sus niveles y sus capacidades, aparece el fenómeno comercial, aparecen los excedentes, aparecen un montón de conceptos que ya habíamos platicado antes y que provocan la existencia del comercio internacional. Pero el comercio internacional no solamente era el intercambio de bienes y servicios. Desde los orígenes del mundo, las relaciones comerciales también han tenido un factor de incidencia en el proceso de eh, aculturación o transculturación, o hay varios nombres que se le da, pero que no es más que el fenómeno provocado por el hecho de la interacción
de sociedades que tienen un distinto régimen de vida, unas distintas características geográficas y muchos otros factores que en algún momento, gracias a la selección natural, a la adaptación al ambiente, diferencian a las personas, no solamente en sus rasgos morfológicos, sino en todo el acervo de conocimiento, la cultura, las tradiciones, las ideas promovidas entre todos. Eso es un proceso de globalización. Cuando las fronteras físicas solamente cumplen con algunos objetivos muy concretos, entre ellos el tema de la muy cuestionada soberanía, y empieza esa relación entre estados. Hoy nosotros podemos comprar un producto en Cote d'Ivoire, en África, podemos comprar una computadora fabricada en Taiwán, un pantalón eh, manufacturado en Bangladesh, o como me sucedió a mí una vez, fui a hacer unas visitas a Estados Unidos en una ocasión y cuando tenía un tiempito libre me fui a meter a un supermercado y me quería comprar una camisa y me la compré. Y cuando ya estaba en el hotel me di cuenta que en la etiqueta decía la marca no sé qué, Made in Guatemala. Entonces, el proceso de producción de bienes y servicios rompe los esquemas de las fronteras. Junto con él, cuando los grupos nómadas o los grandes imperios en el tiempo de Marco Polo también, por ejemplo, no tenían tanta problemática con las fronteras por los caracteres que tienen ahora los derechos o los intereses de los países. Simplemente era un proceso natural en donde con un salvo y seña, como la tableta que usó Marco Polo, podían circular por un país y podían hacer negocios. Al momento de hacer negocios aparece la seda en Europa, al momento de el traslado de los productos naturales de América después del descubrimiento, aparece el tomate, aparece la papa, aparece el tabaco en Europa y junto con el tabaco la costumbre que tenían los indígenas de fumarlo o masticarlo, lo que sea. Y estas costumbres van homogenizando el mundo. Eso es al final el concepto que yo tengo de el tema de globalización. Pero en este tema hay también un factor que es el factor que a ustedes les interesa como futuros asesores y politólogos. Y utilizo dos definiciones, una personal y la otra de un conocido pensador, el señor Viniu Kosikowski, que dice que la globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo mercado mundial. Ya desde ahí vemos que él define la globalización solamente dentro de la esfera económico-comercial. Dice, en el que se comercian productos semejantes, producidos por empresas cuyo origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones se distribuyen en varios países. Para él, la globalización es precisamente el comercio internacional. Mientras que para este señor que está ahí en el segundo párrafo, la globalización es más bien un fenómeno que se basa en el libre tránsito de bienes, tecnologías, materias primas, productos, recursos financieros, incidencia política y seguridad, entre otros. Constituye un escalón en la evolución de la sociedad internacional y cada vez plantea nuevos retos a ese esquema internacional. Eh, Solo encendí la VPN y mi computadora no ha tenido ninguna molestia. ¿Qué les parece? Entonces, dentro de los temas que se manejan en el marco de la globalización, jóvenes, aparece uno muy interesante, que es el que se conoce como las economías de escala. ¿Qué son las economías de escala? ¿Alguien tiene una idea viendo la imagen que está ahí que quisiera tomar la palabra? Éntrenle a alguien que se quiera tirar al ruedo y decir, esto es. Yo creo que esto es, mire, es que a mí se me ocurre que por aquí, nos reímos todos o tal vez la idea es muy buena, igual, y aprendemos, ¿sí? Acuérdense que aquí estamos para aprender, no para ver yo qué buenos son ustedes o qué bien enseña el maestro.
Estamos para trabajar juntos. A ver, una economía de escala, sin buscarla en Google, Dulce, usted la está buscando en Google. Ajá, ya vi ahí. Aquí en la frente se le mira como le dice uno a los niños, ¿no? Estás mintiendo. Aquí se dice, mira. Y uno de güiro escondido, vaya, sí, para borrárselas. Una economía de escala es el concepto que se utiliza generalmente en economía, en administración de empresas, etcétera, que implica la acción de la eficiente producción de bienes y servicios. Eso es en economía. La gráfica que ustedes ven ahí parte de dos axis. En la X están las cantidades de productos que se pueden producir y en la Y están los costos que esos productos pueden producir. Si nos ponemos en la posición de N1, supongamos que N1 son fabricar 100 automóviles. De fabricar 100 automóviles sube a C1, que es 20,000. Entonces, si nosotros fabricamos 100 automóviles, nos va a costar fabricarlos 100,000 quetzales. Si nosotros fabricamos, y ahí vamos en la línea de las X, si el volumen de producción lo incrementamos para hacer un poquito más, ¿qué diría? Un poquito más técnico. Si se incrementa el volumen de producción a N1.5, que es el que está en medio, la flechita celeste, se fijan, la cantidad de productos ha subido y por producir mayor cantidad, el costo de la producción ha ido bajando. Esa línea, esa curva naranja provoca que, o está mencionando el hecho de que a mayor producción, el precio está disminuyendo. Hay un momento en ese proceso de producción en el que el productor es capaz de saber cuándo está produciendo al menor costo la mayor cantidad de productos. Y eso es lo que se llama el proceso de la economía de escala. Tener la capacidad de producir más al menor costo posible. Si llegamos a superar el N1.5, que no lo tengo ahí, pero es la flechita azul de puntitos, el precio vuelve a subir. Se fijan, va empezando a subir y cuando llega a N2, si ustedes quieren producir 3,000 carros, ya producir 3,000 carros acusa un incremento en los costos. ¿Por qué? Porque la fábrica no es capaz, tiene que subarrendar, porque necesita más personal, porque las cantidades de productos que tiene que comprar para fabricar, que son sus materias primas, resulta ser más inconveniente la compra, el traslado es más, etcétera. Hay mil razones. Entonces, cuando hablamos de economías de escala a nivel internacional, también estamos hablando de un elemento de carácter económico, pero la idea es que los países también tienen esa capacidad o deben tener esa capacidad de establecer cuál es el producto que pueden producir más o mejor al menor costo. Eso significa que los países tienen un valor propio que se le da, que no cuesta tanto y que les permite y les favorece generar riqueza. Eso es la economía de escala. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la economía de escala? Y ahí está. Dice, economías de escala. Un país, una región o un sector geográfico específico pueden desarrollar economías que se favorezcan con el aprovechamiento más eficiente de los recursos. Y de esta cuenta, los factores que favorecen el desarrollo de ciertas capacidades, lo que hacen es promover la especialización. Les tiro un bombazo. Hace rato que no regalo puntos y hoy estoy agradecido con Dios porque no me dio el coralío. Estoy con ganas de regalar puntos. La pregunta ya la había hecho antes. Voy a abrir el chat. Ah, no, pero con ustedes somos solo 25. Es que imagínense cuando hago una pregunta en el otro grupo, de repente en el chat hay 250 respuestas. Y generalmente algunas son solo risas o no, o sí, o jaja. Entonces se me vuelve una locura. Pero si quieren a micrófono abierto o bien en el chat, respóndanme son las 9:20. De las 9:21 a las 9:22
Respóndanme ustedes, ¿cuál creen que es el producto que más eficientemente puede vender un país? Y les voy a dar el país. Ya. Qatar. El que lo escriba primero, los primeros 5 se ganan 2 puntos. El petróleo, Lick. Sergio. Solo Sergio respondió. Sagradas Escrituras. Joshua y Raúl. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es el producto? Fíjense, esta pregunta se los va a llevar el río. En esta no les voy a dar un punto, les voy a dar 2. O esta había dicho que 2, ¿verdad? No. Entonces a esta les voy a dar 3 puntos. Teclados listos. Aunque lo escriban mal porque están en el teléfono, no se preocupen. ¿Cuál es el? No. Sí. ¿Cuál es el producto que ustedes creen que es la economía de escala más favorable para España? Este no es fácil y a algunos les voy a tener que decir que no. Venga, si dicen un error, simplemente fue error, no pasó, pero van a aprender. Servicios financieros, no. Esteban, negativo, pero Carro. participó, así es que tiene participación. ¿Alguien más? Es intangible también. No, Valeria ni Joshua, no son los embutidos, pero son los más ricos del mundo, sin duda. La carne tampoco, Joshua. Es intangible. Brenzi tampoco, metales tampoco, Natalie, tecnología tampoco y comunicaciones tampoco. Yo sé que les va a costar. Natalie, Brenzi y Sergio. Ah, no, Sergio había pasado. Ahí. ¿Puedes repetir la pregunta, Lick? Disculpe. Con mucho gusto. Sergio, la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que es el producto que entra en el marco de la economía de escala para los españoles? Es bien interesante la respuesta. Y después pueden ustedes investigar más sobre el tema. Pero no busquen ahí, hombre. Contenido de No. YouTube, no. Hay muy buenos, sí. Es que parece que 8 de Educación, cada 10 españoles son youtubers. Brenzi tampoco. ¿Quién fue el que habló? Esteban. No, no es el YouTube. Pero el YouTube es una excelente herramienta y la usa muy bien para eso. No es educación, Brenzi. El turismo, Lick, no sé, así como... Excelente, Valeria se gana los 3 puntos. Efectivamente, si ustedes buscan los índices de ingresos al país, se van a dar con las series de Netflix y Visa para los ingleses cuando están con frío. Efectivamente, es el turismo el principal producto. Siguiente pregunta, por 3 puntos otra vez. Una un poquito más difícil. La República Democrática del Congo. Es un Algún producto. metal extraño. Es un producto. Negativo no es armas. Coltan. Diamantes tampoco. Raúl Hernández se ganó los 3 puntos. Raúl Hernández, efectivamente, el coltan. El coltan es la fusión de 2 metales muy escasos en el mundo y que en este momento ustedes están a menos de centímetros o de tal vez 1 metro, si mucho, de un producto electrónico que entre sus componentes contiene ese metal. Y si contiene ese metal viene de la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo, con uno de las vetas de estos 2 metales más importantes del mundo. Coltan, Natalie, coltan.
que coltan es la unión de esos dos metales. No me recuerdo los nombres de esos metales, pero efectivamente así es. Ahora ya entendimos que es una economía de escala. Vámonos a la siguiente. Las ventajas competitivas. Esta fue una propuesta presentada por el señor Michael Porter y que plantea que los países tienen, si ustedes se fijan, ahorita ya podemos hablar, por ejemplo, de Corea del Norte. Si ustedes se fijan, hay 4 elementos fundamentales, según Porter, que favorecen que un país sea más competitivo, que tienen características particulares que lo hacen más competitivo. ¿Y qué significa que es más competitivo? Que tiene mayores capacidades para aprovechar sus propios recursos. En el caso, por ejemplo, de la República Democrática del Congo, nos damos cuenta que no hay capacidad para producir su minería de coltan. De hecho, la forma como están manejando el coltan en este momento es bastante rudimentaria hasta la entrada de los chinos. La República Popular de China ha entrado de lleno a la República Democrática del Congo, favoreciéndoles con una inversión de cientos de miles de millones de dólares para actualizar ese país, carreteras, infraestructura, muchas otras cosas, a cambio de tener el usufructo de la explotación del coltan por los próximos 30 años, si no estoy mal. Parece que alguien levantó la mano. José, adelante, cuente. Sí, buenos días, licenciado. Adelante. Eso de ventajas competitivas no se refiere también a las ventajas comparativas de David Ricardo en la especialización de ciertos productos. Sí, vamos a ver más adelante. Ahora, gracias por plantear el tema. La idea básicamente de la globalización es entender para los politólogos que hay características propias del Estado de Guatemala que deben ser catapultadas, que deben de ser aprovechadas con mayor eficiencia. Hay ventajas que nos hacen más competitivos en el mundo. Los conceptos de liberalismo económico juegan en tanto buscan hacer una comparación entre estados. Y lo que yo busco al manejar estos temas de carácter económico es presentarles a ustedes la forma como esos actores internacionales y la globalización puede ser aplicada a la realidad guatemalteca. ¿Sí? Y de ahí van las ideas, por supuesto, se mantienen muy, muy cercanas, muy relacionadas, porque estamos hablando de mercados y precisamente los pensadores liberales dan como prevalencia a la existencia de los mercados. Entonces, incluso privilegian al mercado sobre el Estado. Pero en el caso nuestro, vale la pena entender cuáles son, o por lo menos saber de qué manera pueden ustedes analizar e investigar y encontrar cuáles son esas ventajas. 4 elementos, según Porter: los recursos naturales, la ubicación, la mano de obra y el tamaño poblacional. Si ustedes utilizan esos 4 elementos para investigar cómo está Guatemala en sus ventajas competitivas, lo más seguro es que todos aterricen en una idea similar. De ahí la importancia de entender por qué estas ventajas son las que efectivamente catapultan las oportunidades de competir de un Estado. La ubicación, los recursos, y ahí quitamos la palabra naturales, pero los recursos históricos que tiene España y la ubicación que tiene en Europa, aparte del clima, que es mucho mejor que la mayoría del resto de los países, le favorecen para ser más competitivo en el tema del turismo. ¿Y qué es lo que hace España con turismo? Explotarlo. Si hablamos de cuáles son las ventajas competitivas de la región mesoamericana, ¿qué dirían ustedes?
Mesoamérica. José habló, ¿verdad? ¿Nadie? Bien, hombre. Ahí está. Natalie es la primera. Una de las ventajas de, según Michael Porter, en el área de Mesoamérica sería la número 1, los sitios arqueológicos, que no son naturales, pero son acervo cultural. Y eso es una falta para Porter. Yo dejaría entonces solo recursos, ¿verdad? En lugar de usar solo el término natural, porque eso circunscribe al tema ecológico. Pero bueno, ¿alguien más? Hay mucho más. La cultura maya, pues sí, exactamente del tema. La ubicación geográfica, excelente, efectivamente. Hay un tema de ubicación que favorece los factores competitivos en ese lugar. ¿Qué otros? Yo mencioné uno ahorita. Si en Mesoamérica incluimos México, estamos hablando de un mercado de cerca de 200 millones de personas. 130, sí. Bueno, comparando con más el resto del espacio. Por eso es que, ¿verdad? Por eso es que dije Mesoamérica, que Mesoamérica comprende toda la Guatemala original, desde el Golfo de Veracruz hasta Panamá. No, perdón, hasta Nicaragua, disculpe. Mesoamérica. Ubicación geográfica. El acervo cultural maya, correcto. ¿Qué más? Levanten la vista y piensen. Yo lo mencioné. No puedo creer. ¿Qué diría Diego? Diego Mejía. Diego. Sergio Morataya dice turismo, ¿correcto? Turismo es un tema propio de los sitios arqueológicos, exactamente. Valeria dice el clima. Según el licenciado Maldonado, el primer oidor en Guatemala, en la Capitanía General de Guatemala, el clima era pésimo por las enfermedades, por lo húmedo, por la lluvia, por la maleza. Para él eso era pésimo. No sabía que en, ¿qué? 400 años después, el clima sería una ventaja competitiva de la región, de la Guatemala original. Falta. Diego no está. ¿Alguien más que quiera decirlo? Jennifer, tal vez. Jennifer Alvarez. Agricultura. En la región mesoamericana, no sé. Jennifer tampoco está. ¿Y eso? Magnolia Alejandra, sí está. Tampoco está. ¿Quiénes están en mi clase? Que hoy apenas hay 17. Brandon, que entró de último. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué están en huelga? ¿Le copian, cambio? ¿Me escuchan? Sí, Lick, sí lo escuchamos. Bueno, y entonces solo están sus caras ahí presentes. José ya habló, Joshua también. José Pablo hoy no ha hablado. Falta uno. Y así pasamos, hombre. Ya creo que entró Cristian Luch, no sé. Yo creo que no. No, ok. Diego, estoy preguntando, ¿cuál es el elemento competitivo que hace falta de los que ya dijeron sus compañeros en la región de Mesoamérica? Bien fácil. ¿Se refiere a un producto o es que no le entendí muy bien la pregunta, licenciado? Ok. Ahí hay Porque 4 si se elementos. refiere a un producto, no sé, podrían ser los minerales preciosos o exportación o algo así, ¿no?
Ya respondieron. Espérenme. José ya había hablado, ya lo tengo apuntadita. Por favor, no se muevan de ahí. Dulce. Vale, ya estaba. Joshua. Diego. Al final no respondió. Jennifer. Brency. Joshua de nuevo. Muy bien. Quien se llevó los 3 puntos es Jennifer. Esos 4 elementos, corrigiendo o utilizando el término SIC, de acuerdo a la norma APA, esos 4 elementos para analizar las ventajas competitivas que tiene la región mesoamericana, hablamos de recursos. Y efectivamente, Jennifer menciona la biodiversidad de los bosques, es decir, el ambiente del lugar. La ubicación, el hecho de que tiene la posibilidad de acercarse a los mercados más grandes del mundo, y como bien mencionaba Esteban también, el hecho de que hay ciento y pico de millones de personas en la región. El que me queda pendiente es lo que dicen Brency y Joshua al final, es el tema de la mano de obra, porque ese yo lo veo muy... A ver, si lo vemos desde el punto de vista más bien subjetivo, la mano de obra efectivamente tiene varias calidades que otras manos de obra del mundo no lo tienen, y uno de esos es su carácter de empatía. Si ustedes van a cualquier lugar turístico de países que no sean latinos, se van a dar cuenta que el trato frío, que es el estilo como se comportan muchas otras culturas, se diferencia enormemente del Latin Lover, me consta. Y en algunos casos ya hay escuelas turísticas en estos países que realmente explotan esa industria, en donde les enseñan la cortesía, la amabilidad y la empatía, elementos que en aquellos países no son tan importantes como en los nuestros. Y Mesoamérica particularmente, su población de carácter indígena y ladina, hemos sido reconocidos siempre por tener una enorme hospitalidad. Esa es una ventaja competitiva. El tamaño poblacional podría serlo en tanto la gente se dedique precisamente a promover las ventajas competitivas y aprovecharlas. También este señor Porter creó un diamante en donde explica la forma como la competitividad es el elemento que favorece a los países a dedicarse con especialización en temas que le va a permitir una mayor utilidad al menor costo. Y utiliza ese esquema pensando en lo que está ahí en su pantalla. Y él dice, el economista Michael Porter define las ventajas competitivas diciendo que los factores propios de los países determinan las cosas que puede hacer mejor y competir en el mercado internacional. Competir, ojo, para ganar, no solo para la participación. ¿Qué factores tiene Guatemala que las puede hacer competitiva? David Ricardo 2.0, sí, en alguna medida. Recuérdense que siempre vale la pena referirse a los teóricos, ¿verdad? Yo me quedo con el 2.0. Guatemala competitiva y un factor en el que estamos calificados en el 97.3. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿No es café, Brandon? José Pablo. ¿Cuál otro? 97.3. Valeria dice turismo. Negativo, Valeria, no es. Azúcar tampoco, Jennifer. Licenciado, no es ningún producto.
No, Yo me refiero a, digamos, a la baja tasa de impuestos, la a tasa la impositiva tampoco, porque está más o menos en el 6%, que por bueno, supuesto es muy baja comparativa. a la hora de atraer inversión extranjera. Sí, sí, ese es un aliciente favorable, sí, pero no es el 97.3. La diversidad de climas, ¿no? Los Un montón de climas, dice microclimas en el Esteban. país. Ay, perdón. El último dato que yo leí sobre este tema es que Guatemala tiene 400 microclimas. Diego dice la cultura tampoco. José Pablo dice, bajo la lógica de David Ricardo, nos especializamos en la producción de materia prima. Sí, pero no es el 97.3. Una ventaja competitiva que tenemos, jóvenes, al nivel de Cercanía con noveno. Estados Unidos. Tampoco, Esteban. Una ventaja competitiva que tenemos, jóvenes, es que somos el 97% de impunidad. Lo dijo en el 2017 el doctor Velázquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 97% de los casos que llegan al organismo judicial se pierden. Sí, yo también me reí, pero sí, tristemente eso favorece el narco, favorece el tráfico de personas, favorece el narcotráfico, perdón, y eh, la expropiación, o mejor dicho, no, ¿cómo se llama eso? Cuando se roban los artículos o los recursos arqueológicos, depredación, la depredación cultural y la depredación ambiental. Guatemala tiene el 97.3% de impunidad. O sea, nuestro país es muy bueno atrayendo al crimen organizado. Y estoy seguro, y ustedes van a coincidir conmigo, porque ya lo hicieron en sus comentarios en el chat y cuando levantaron el micrófono, que sí tenemos ventajas competitivas. Odio las comparaciones con Costa Rica, las odio, porque hay factores que son, que nos hacen diferencia, nos hacen ser muy diferentes con ellos. Y efectivamente, sus ventajas competitivas son muchísimo inferiores a las nuestras. Ellos tienen menos ventajas competitivas. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Alguien me puede explicar? Josefina, por favor, adelante. Sería que ellos han aprovechado mejor la inversión, ¿no? Porque ellos prácticamente le apostaron a la educación. Es lo que decía cabalmente Claudita, ¿verdad? Sí, por ahí va la idea exactamente. El hecho de que no tienen un ejército también, pero hay un elemento. Bueno, al final, incluso la pregunta está mal planteada, pero a lo que quiero llegar es, ellos tienen sus ventajas comparativas, ellos y sus ventajas competitivas, ¿sí? Lo que están haciendo es explotando lo mejor. El hecho de que exploten mejor sus recursos naturales, el hecho de que exploten mejor sus características, el hecho de que sepan manejar la marca país de una manera más mercadológicamente efectiva que Guatemala, es suficiente para que esto pueda ser así. Y consecuentemente, ahí sí debemos compararnos. No sé si lo vamos a ver más adelante, sí lo vamos a ver más adelante, pero ya casi no me queda tiempo y me parece que Cristian no vino, entonces algo tendremos que hacer. Están utilizando mejor los pocos recursos que tienen, mientras que nosotros, que podríamos decir duplicamos o triplicamos o cuadruplicamos, yo no lo negaría, en ventajas no las estamos explotando. Eso es una idiotez, eso es una estupidez enciclopédica.
un país que está sentado en riqueza y no la explota. Y cuando hablamos de explotación, no hablamos del concepto peyorativo socialista, de el hecho de que alguien se monte encima de otro. No, hablamos de la explotación efectiva de los recursos sin poner en riesgo la herencia que se le deja a las generaciones venideras. Vean la imagen que les puse hoy. ¿De qué tamaño es Guatemala? Miren de qué tamaño es el continente africano. Cabe China, India, Estados Unidos, Europa del Este, cabe Francia, España, Alemania, cabe el Reino Unido, cabe Suiza, Italia y Japón juntos en un continente. Y es uno de los más pobres. Miren el otro caso, Chile. Puse encima de Chile los países que más o menos cubren su territorio. Holanda, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Eslovaquia, la República Checa, Portugal, Eslovenia, Estonia, Latvia y Lituania. Hubiéramos quitado a Estonia y ponemos a Guatemala, que igual queda. Pero Estonia ya es un país de primer mundo, a pesar de haber salido de la esfera soviética. Vemos las diferencias, vemos que tenemos que enfocarnos en promover lo que realmente somos competitivos. No nos podemos poner a fabricar un chato. No sé si saben qué es el chato, me imagino que sí. Porque en eso no somos competitivos, no nos podemos poner a la par de Mercedes-Benz. Por ponerles un ejemplo fácil, pues. Enterados. Ahora vean esto, que es lo que más duele y es lo que más les sirve a ustedes. El CATUM, nuestra Guatemala 2032, establece que si Guatemala mantuviera un crecimiento anual del Producto Interno Bruto superior al 6% anual, para el año 2032 tendríamos un Producto Interno Bruto por cápita de $13,700. Producto Interno Bruto per cápita, la cantidad de dinero que por persona se produce en este país. Si llegáramos a crecer un 6% sostenido de aquí al 2032, ahí está la fuente por si alguien quiere. Y este ha sido el comportamiento de la producción de bienes y servicios en el país desde el año 1961, hace 60 años. Vean ustedes, Guatemala ha mantenido una tendencia que acerca al 2.3, 2.5 o 3% de crecimiento anual. Yo lo llamaría inercia. O sea, no hay las políticas públicas y las estrategias que superen las capacidades cuatrianuales que tienen nuestros lamentables gobiernos para mantener una tendencia en crecimiento del Producto Interno Bruto. Si ustedes lo van a hacer en las comparaciones que están haciendo de su trabajo parcial, se van a dar cuenta qué tan importante implican estos factores. Y ahí no estamos hablando, y esto es interesante, que aparte de esto existan otros índices como el Gini, que es el índice que mide otras variables para establecer si efectivamente hay desarrollo humano. Ni siquiera estoy mencionando ese, que sí es válido, pero que no entra dentro del marco de la globalización, sino más bien estos económicos, en donde no estamos comparándonos con ningún otro país, sino con nosotros mismos. Cuán capaces somos de producir nosotros mismos bienes y servicios. Miren cómo es que la guerra estuvo manteniendo un sistema más o menos productivo, arriba del 4%, y en 1982, que se empiezan los procesos de negociación y tanta cual otra cosa, y aparece el gobierno de Mejía Vítores para dar paso al primer gobierno democrático, el sistema no logra superar en promedio el 4%. Y quieren que, fíjense, y quieren que crezcamos sostenidamente más del 6% para llegar a tener en el 2032 la capacidad de producción de $13,700 al año.
Eso es un poquito difícil de entender. Esto sí lo comprendemos porque es una información propia del Estado de Guatemala, la forma como se ha comportado, la previsión que hace el Catún y la opinión de su catedrático referente a esto. El Catún no sirve, tristemente, si lo vemos desde ese punto de vista. Y les voy a decir por qué. ¿Cuántos de ustedes conocen Costa Rica? Me hacen favor de ponerlo en el chat. Mis politólogos no han salido de las fronteras de la nación. Ninguno de ustedes ha conocido Costa Rica. Muy bien. Costa Rica es un país muy pequeño, muy pequeño. Tienen no sé cuántos, aquí vamos a ver más adelante cuántos millones de habitantes tienen, cuánto es su territorio y tal. Pero entendiendo esto, ¿verdad? Vean esta tabla. Esta tabla fue publicada por el SICA en el año 2020. Tengo marcados dos valores. El Producto Interno Bruto per cápita costarricense y el panameño. Vean ustedes, vamos a discutirlo. Costa Rica, 5 millones de habitantes, 62 mil millones de dólares producidos al año por el país, 62 mil, a pesar de haber tenido a la Intel y a un montón de grandes empresas mundiales, esa es su producción bruta anual. La producción por persona de Costa Rica al año en este momento es de 12.244 dólares per cápita. En este momento, según este cuadro del Catún, Costa Rica tiene los ingresos que Guatemala va a llegar a tener en el 2032 per cápita. La productividad persona que va a tener Guatemala en el 2032. Guatemala en este momento tiene 4.300, la tercera parte de lo que produce Costa Rica. Y casi también un poco más de la tercera parte, cuarta, 4 veces. Panamá produce 4 veces lo que producimos nosotros. Hay factores externos que sí son entendibles porque sus ventajas competitivas fueron dadas por su posición geoestratégica, pero está bien. Pero República Dominicana, ¿qué? Nos supera en 12.000 millones de dólares al año. República Dominicana. Mire cuántos habitantes tienen, 10. Nosotros tenemos casi 18. Ellos tienen un producto interno bruto per cápita de 8.500 dólares. ¿Qué factores más interesantes se pueden considerar ahí? Quisiera que vieran las últimas 4 columnas y emitieran su opinión. El crecimiento económico requiere deuda. Mucha deuda. Esteban, perdóneme, es que le escuché mal porque está muy cerca del micrófono. ¿Qué fue lo que dijo? Perdone. Que el crecimiento económico requiere deuda, por lo visto. Costa Rica y República Dominicana tienen unas deudas terribles, pero están invirtiendo en infraestructura, en promover su turismo, en un montón de cosas muy básicas y muy necesarias, y aparte que República Dominicana también tiene fortaleza en servicios financieros en la región que nosotros no tenemos. Entonces, gracias, Esteban. eso les permite crecer a ese nivel. Gracias, Esteban. Efectivamente. Ese tema lo quise traer a colación porque efectivamente entra dentro del marco de entendimiento del concepto de la ¿cómo se llama? De la globalización. Y vale la pena que reparemos precisamente en esos. El índice de desarrollo humano, que ha sido superado ya por el Gini, que es otro índice de desarrollo humano, también manifiesta que el peor desarrollo humano en estos momentos está en Guatemala y en Honduras. El desarrollo humano de Belice es superior al nuestro, pero su Producto Interno Bruto anual es de 1.800 millones de dólares apenas al año. Belice también está aprovechando
como todos deberían de hacer, su acervo cultural mesoamericano. Esos conceptos, jóvenes, nos permiten identificar qué es lo que está sucediendo. Miren la cantidad de deuda que tiene Belice. 105% del Producto Interno Bruto ya lo debe. O sea, si Belice se dedicara solamente a pagar la deuda, la pagaría en un año, para entenderlo de otra manera. Si Guatemala se dedicara a pagar su deuda en un año, eh, estamos hablando de 76 para 20, lo pagaría en 4 meses. El, el porcentaje de deuda del Producto Interno Bruto manifiesta la forma como se están financiando los proyectos que favorecen el desarrollo del Producto Interno Bruto. La deuda, por lo tanto, eso nos permite entender, la deuda es vital para empezar proyectos que favorezcan el incremento de las capacidades de los estados. José Pablo dice, pero la deuda ya aumentó por todos los préstamos. Sí, pero si se fijan, ese volumen prestado no causa mayor impacto en el registro de la deuda que nosotros tenemos. Aparte de eso, lamentablemente, solo macroeconómicamente, la salud que tiene el Estado de Guatemala en el tema macroeconómico favorece el hecho de que tengamos puertas abiertas a los entes financieros. El problema es la forma como usan la plata. Y José iba a hablar, si no... Sí, yo he estado leyendo ciertos documentos acerca de la deuda pública de Guatemala y algunos teóricos economistas manifiestan que la línea de deuda de Guatemala precisamente es relativamente buena, estable, Ellos dicen manejable. manejable. Ajá, exactamente. Sin embargo, bajo, digamos, bajo las comentarios o análisis de otros teóricos, Guatemala está por debajo del 30% de su deuda respecto al PIB. Sin embargo, siempre manifiestan eso, que Guatemala estaba por debajo de eso, entonces es una deuda bastante manejable, como usted lo mencionaba, pero eso no quiere decir que deba de endeudarse más. Correcto. ¿Por qué No, razón, Josefina? porque estaríamos llegando a un nivel, digamos, de, ¿cómo lo dijera yo? Se me fueron las palabras, pero Lo contrario a manejable. sí, pero el problema, como usted lo manifestaba también, es de que esa deuda pues se va al bolsillo de los que trabajan para el Estado. Entonces, y sigue siendo así, la deuda crece, crece y siempre nos siguen vendiendo la idea de que eh, está bastante manejable, sustentable esa deuda, pero si nos damos cuenta, también El Salvador tiene una deuda bastante alta comparándola con Guatemala. La 69%. diferencia es de que ahora El Salvador, si no estoy mal, el presidente pues está enfocándose en invertir bastante en educación precisamente, cosa que Guatemala jamás ha hecho. Y si nos damos cuenta, usted nos mencionaba los indicadores, bueno, nos mencionaba prácticamente la relación del PIB, que es, digamos, son los indicadores macroeconómicos, como yo lo veo, pero no nos damos cuenta de los indicadores sociales, que son muy bajos. ¿Dónde queda eso entonces? Correcto. Gracias, Josefina. Ahí está la razón por la cual les recomiendo que les voy a dar de una vez el acceso para que conozcan. Está. Les estoy copiando un enlace en el chat para que puedan entrar y asombrarse. El que de ustedes quiera agregar este tema a su, a su trabajo de parcial, lo puede hacer y lo puede incluir después con un comentario en sus conclusiones. Quiero que comprendamos algo. Hoy le escribía una carta yo a la señora vicepresidenta de los Estados Unidos en Facebook
Y le decía que no tiene que venir a descubrir el agua azucarada. Nuestro país está sumido en la más cruenta, vulgar y asquerosa corrupción que jamás se había visto en la historia. Que los mismos funcionarios de gobierno lo reconozcan y que yo escuche todos los días, todos, no hay uno que no, escuche o lea que hay gravísimas denuncias por el manejo de las finanzas públicas. Eh, no hay que buscar más. Dos cosas le dije, haga dos cosas, señora. La primera, toque el tema de la corrupción. El 35% del presupuesto nacional se fuga, se diluye en corrupción. Esos son 25,000, 28,000, no sé, 30,000 millones de quetzales al año se van en corrupción, jóvenes. Espero que ninguno de ustedes sea producto de la corrupción o que estén trabajando y sean corruptos. 35,000 millones que son los que nos hacen falta para sacar al delincuente de Jodiel Acevedo y pongamos a nuestros estudiantes a prepararse para el siglo XXI que todavía no han llegado, que tengan suficiente salud, que tengan mejor comida que los presos, que vivan una mejor vida que la que están viviendo actualmente para que tengamos jóvenes desarrollados, capaces de tomar las riendas de este país y hacerlo crecer. Fue el presidente de la República a un viaje a un municipio lejano y cuando llegó fue a hacer visitas, visitó al alcalde y tal, y se fue a meter a una escuelita. Y todos le dieron la bienvenida, cantaron el himno, unas señoritas ahí pusieron a bailar el son, que no sé qué, le dieron un ramo de flores. Y le dijeron, señor presidente, fíjese que nosotros aquí no tenemos baños. Y quisiéramos pedirle que por favor nos ayudara y nos construyeron los baños. Secretario, me hace favor de apuntar ahí que el problema que tienen y vamos a platicar con el ministro de Comunicaciones, por favor, y el de Educación. Y fíjese que también tenemos un problema porque teníamos una sala de computación en donde los jóvenes estaban participando de clases en línea y tenemos computadoras para que ellos accedan al Internet y aprendan sobre estos temas y quisiéramos ver si usted nos puede ayudar porque las computadoras ya son muy viejas. Secretario, ¿me apuntas ahí, por favor? Hablamos con el CONCYT y con el Ministerio de Educación. Yo creo que la cooperación taiwanesa, ¿me lo apuntas? Muy bien. Y así, pasó y se fue. Ese mismo día hizo una visita a Paún. Y los reos no lo recibieron con son ni nada de eso, pero igual le tenían pino en el piso y había comida y que no sé qué. Y después de que habló con ellos y visitó los lugares, le dijo el jefe de las clicas, ¿no? Le dijo, señor presidente, nosotros aquí, vieras, tenemos ahí problemas con el baño, el jacuzzi, se nos quemó el motor y ya no está funcionando. Entonces, ¿me lo arreglan mañana, por favor, secretario? ¿Me pones al ministro de Comunicaciones que me lo arregle mañana? Gracias, señor presidente, usted de buena onda. Entonces, y fíjese que nosotros también tenemos un problema porque donde estábamos viendo la UEFA, aunque ya perdió el Barcelona, ya no nos interesa, pero la pantalla de 60 pulgadas que teníamos ya no se mira bien, ya los colores. Me haces favor de comprarle una televisión y mañana se las pones ahí. Y fíjese, señor presidente, que nuestra comida nos están dando pollo pinulito, pero a nosotros nos gusta más el campero, mi querido presidente. Por favor, mañana campero y pizza para aquí, para los muchachos. A partir de mañana me cambian ese menú. Terminó la reunión y salieron, ¿no? Cuando iban en el vehículo ya de regreso a casa presidencial, le dice el secretario al presidente, señor presidente, pero me dijiste que hablara con los ministros para que vieran cómo arreglaban los baños y eso en las escuelitas. Y cuando me diste órdenes para los temas de la cárcel, me dijiste que tenía que ser arreglado más tardar para mañana. ¿Y por qué la urgencia? Porque a las escuelas ya no vamos a volver a ir, le dijo el presidente. ¿Qué les parece? Por supuesto, es una parodia.
pero el presidente probablemente no regrese a las escuelas. No puede ser que vivamos en un país así. No puede ser. Jóvenes, me preparé 25 años con la experiencia, con los idiomas, con el conocimiento. Estuve 2 semanas acompañando, exactamente, acompañando al canciller. Y de repente me quitaron el trabajo por un chisme de parte de un personaje que había trabajado en la MUNI que trabajó con el presidente. ¿Por qué? Porque yo durante los 4 años que estuve en la municipalidad estuve fiscalizando, estuve oponiéndome a las cosas que yo sabía que eran incorrectas, pidiendo que se atendieran las cosas que son fundamentales. Estaba haciendo mi trabajo de representar a 95,000 vecinos que votaron por nosotros. Y lo que me saqué fue perder el empleo para el que me había preparado durante 25 años. No podemos permitir que la corrupción continúe en este país, jóvenes. Y son ustedes los llamados a hacer la diferencia. No sé si ya está Cristian al fin, Luis, porque si no, vamos a tener que darles la última media hora para que me hagan favor de hacer la presentación final y ya seguiremos con el cierre del curso la próxima semana. Yo creo que no se conectó, Lick. Va. No lo veo. Entonces dejamos la parte de él aparte y si quiere aprovechemos Igual que vamos a están ser los demás. bastante breves para Muy bien, salir ya de esto. Ahora presento y muy si me bien. permite Adelante, presentar pues. pantalla. Gracias. Adelante. Les dejo la pantalla lista. Tal vez la ponen en modo presentación para que se mire amplia, ¿verdad? Sí, ¿ya la puede ver, Lick? Sí. Ahí está, ya. Bueno, Ok, buenos días, compañeros, compañeras, ¿se me escucha? Adelante, sí, vos. Sí, claro. Ok, primero que todo, buenos días. Ahorita le vamos a hacer la presentación sobre Palestina, que el tema en general es el conflicto israelí-palestino, pero ahorita vamos a observar de que las raíces de dicho conflicto no solo se limitan a un conflicto israelí-palestino, sino que inicialmente se da entre un conflicto árabe-israelí. Pero vamos a abordar más adentro de este tema. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Ok, entonces ahorita vamos a empezar con los antecedentes y nos vamos a quedar un ratito en esta diapositiva porque es la más importante de todo esto que nos va a ir explicando cómo fue progresivamente dándose una mayor ocupación de israelita en los territorios palestinos. Pero primero vamos a empezar con los antecedentes. Cuando todo este territorio que miramos ahorita en rojo, de 1946, no era israelí, sino que era parte de un imperio que se llamaba Imperio Otomano. Este imperio ya estaba al borde de colapso a inicios de los 1900 y dicha situación empeoró cuando se dio la Primera Guerra Mundial. De por sí ya muchas nacionalidades del Imperio Otomano se habían desligado del mismo y lo mismo estaba pasando con Palestina, en donde un grupo significativo de la población de esta región que podemos ver aquí en el mapa estaba sumándose a la oleada nacionalista que estábamos viendo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y lo mismo sucedió en otra parte del mundo, en donde un grupo de judíos, específicamente que estaban en el Imperio Austrohúngaro, empezaron a sumarse a la oleada nacionalista bajo un movimiento que se llama sionismo. Esta es una nacionalidad judía que buscaba implementar una nación para la etnicidad judía, porque
tiene que hacerse una distinción entre las personas que son étnicamente judías y las que son religiosamente judías. El sionismo es un movimiento que buscaba una nación para los étnicamente judíos, porque tras siglos y siglos de exilio, de antisemitismo y de persecución política en todas las partes del mundo, la conclusión lógica a la que llegaron estos movimientos nacionalistas fue la de crear un Estado propio. Y ese Estado propio, en sus ojos, solo podía ser implementado en la tierra sagrada, en la tierra santa. Es decir, lo que actualmente, perdón, lo que en aquel entonces era parte del Imperio Otomano. Aquí hay un actor importante que se tiene que mencionar y que a consideración propia ayudó mucho a propiciar los antecedentes de este conflicto, que es el Imperio Británico, en aquel entonces Imperio Británico. Y el Imperio Británico hizo 3 tratos que terminaron por definir el curso de este conflicto y los antecedentes del mismo. Primero hicieron un trato con los palestinos de la región, diciéndoles de que iban a poder tener un estado propio. También parte de ese acuerdo fue ir a hablar con los árabes que estaban en la región de Arabia Saudita y les prometieron un estado que iba a incluir al territorio que actualmente se conoce como Palestina e Israel. Pero también, al mismo tiempo, los británicos hicieron otro trato con los franceses en donde dijeron que se iban a repartir el territorio de Medio Oriente entre Francia y Gran Bretaña, y la parte de Israel-Palestina sí iba a ser parte de Gran Bretaña. Pero también hicieron otro tratado, que es la Declaración de Balfour, en donde, de hecho, los grupos sionistas que ya estaban más organizados, que tenían una mayor estructura y un mayor peso político, hicieron un trato con Gran Bretaña para buscar apoyo de esferas judías, en donde les prometían un Estado judío en el territorio que actualmente era del Imperio Otomano. Entonces son 3 tratos que hicieron con 3 actores diferentes y a la hora de cumplir con las promesas, el Imperio Británico se vio totalmente superado a nivel diplomático y a nivel político. José ¿Por Pablo, qué? Sí, adelante. perdón, es la última interrupción, o perdón, la última conferencia que interrumpo. El elemento que usted está presentando tiene en síntesis la efervescencia del problema. Desagradable. Pedro Baños califica de hipócrita las relaciones internacionales en algún momento como este. Tiene razón. Ojo, cuando hablamos de un conflicto de este nivel, no, yo personalmente, y eso se los comento en calidad de amigo, desde que yo hice mi conferencia sobre el conflicto Israel-Palestina cuando estaba estudiando y estudié ese tema, me sigo preguntando a qué se debe el rechazo sistemático a los israelitas en todo el mundo. Y hasta el día de hoy yo no encuentro la respuesta. De hecho, hay una respuesta religiosa. La respuesta religiosa dice que los judíos son perseguidos en todo el mundo por haber matado a Jesucristo y que por eso no prosperan. Y ahí hay una disonancia, porque si hay un pueblo que efectivamente es próspero, y estamos hablando de mucha capacidad financiera, es el pueblo judío. ¿Por qué ese rechazo a nivel mundial? El acto sionista era precisamente lo que se llama la diáspora, traerlos de vuelta a su territorio supuestamente propio. Gracias, ya no interrumpo. Okay, gracias por el aporte. Siguiendo con los antecedentes, ahorita ya lo vamos a trasladar a los 1920, 1930, ya que dada la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, lo que sucedió fue que Gran Bretaña ocupó el territorio y no le cumplió ni a los británicos y medianamente le cumplió a los judíos, porque permitió un
una masiva inmigración de judíos a la tierra que actualmente es Israel-Palestina, más Israel que Palestina. Se dio aproximadamente 320,000 inmigrantes judíos a la región, los cuales empezaron a comprar tierras a árabes no palestinos, que no, eran los dueños de dicha tierra, pero en dicha tierra vivían muchas poblaciones palestinas, más que todo campesinos. Y lo que hicieron los judíos al ser dueños de la tierra fue echarlos a los palestinos campesinos de las capas más populares, más bajas, los echaron y eso provocó mucho resentimiento entre palestinos y judíos, porque unos querían la tierra, pero otros ya desde muchas generaciones atrás vivían en esas tierras y fueron súbitamente echados por esta nueva compra de territorios. Esto se fue incrementando año tras año y de hecho se dio una revuelta por parte de los palestinos en contra del Imperio Británico y la ocupación que tenía en el territorio. Y esta, de hecho, fue apoyada por militantes judíos. Los militantes judíos apoyaron al Imperio Británico en sus esfuerzos por reprimir a la revuelta palestina. Y en esta revuelta palestina, pues fue duramente reprimida. Hubieron aproximadamente 5,000 asesinatos y hubieron aproximadamente entre 15,000 y 20,000 heridos. Más que todos civiles, ¿no? Como en todo este tipo de revueltas. Entonces, esto hizo que el resentimiento incrementara más y más entre los palestinos y los judíos, porque los judíos se habían puesto del lado del Imperio Británico. El Imperio Británico había puesto un montón de políticas colonialistas que habían afectado súbitamente el estándar de vida de los palestinos de la región. Eso sumado a la gente que fue echada, pues, si se dan cuenta, todo esto va cultivando el conflicto que vimos posteriormente. Posterior a ello se dio la Segunda Guerra Mundial. Y el Imperio Británico, por intentar que no se dé otra revuelta, empezó a limitar el nivel de inmigración judía, justamente en un momento en donde los judíos necesitaban inmigrar a una tierra segura porque se está dando toda esta represión en los países europeos en contra de las poblaciones judías. Entonces esto hizo de que los judíos también empezaron a tener resentimiento contra el Imperio Británico, pero no solo con el Imperio Británico, sino que también con los palestinos, porque por presión de ellos se empezó a limitar la inmigración. Pasó la Segunda Guerra Mundial y ya el conflicto estaba en un punto de no retorno. Ya había muchas enemistades, ya había muchos conflictos locales, ya había mucha separación entre ambas nacionalidades, porque más que verlo como un conflicto de religiones, es más propio verlo como un conflicto de nacionalidades compitiendo por un pedazo de tierra determinado. Y eso es lo que ha alimentado el conflicto reciente. El Imperio Británico se dio cuenta de que ya no tenía ninguna cabida en ese conflicto, que era más fácil simplemente irse, y eso fue lo que hizo. Y le relegó toda la responsabilidad de este conflicto que él mismo creó a las Naciones Unidas, las cuales propusieron una solución de 2 estados. Esto obviamente debido a todos los antecedentes que acabo de mencionar no funcionó y de hecho enojó mucho a los países árabes y a la etnicidad árabe que estaba en el territorio israelí palestino y se declararon en una alianza, en una confederación que fue a atacar al Estado de Israel porque ya se pasó la resolución de los 2 estados. Israel sorpresivamente ganó la guerra a pesar de ser un estado recientemente creado. Y de hecho expandió su territorio 1/3 más de lo que había sido propuesto en la resolución de la ONU de los años 40. Esta situación aquí se puede ver en el mapa ya a lo que me refiero, en el mapa de 1948. Ya después pasó un tiempo de aproximadamente 20 años en donde se dio ocupación ilegal de Israel en territorio palestino. Y entre estos años se fue incrementando más y más el resentimiento de los países árabes aledaños con el Estado de Israel. Por otras cuestiones que no vienen al caso, también ayudó mucho a incrementar ese resentimiento. Después se dio otra guerra que Israel ganó de nuevo, que fue la Guerra de los 6 días. En esta, Israel de hecho incrementó su tamaño exponencialmente porque prácticamente ya no existía un territorio palestino independiente.
Eso fue ocupado por Israel. La franja del Sinaí fue ocupada. Los altos de Golán, si mal no recuerdo, también fueron ocupados. Entonces ya no hubo un territorio palestino como tal. Ese fue el día donde el territorio palestino dejó de existir. Después se dio la situación en donde se creó un grupo guerrillero dentro de la misma. Pero aquí fue cuando el conflicto dejó de ser árabe, palestino, perdón, árabe, israelí, y pasó a ser palestino, israelí, porque los países aledaños progresivamente empezaron a hacer las paces con el Estado de Israel. Ya no mostraron una faceta tan conflictiva, ya no le declararon la guerra, por ejemplo. Lo hacían por otros medios, por guerrillas, por ejemplo, o ataques no oficiales, pero ya a nivel diplomático, el enfrentamiento ya no era directo. Se creó un grupo de guerrilleros en Palestina, que destaca el Grupo de Liberación Palestina. Y esta organización, de hecho, logró recuperar cierta autonomía en ciertos territorios que previamente eran palestinos. Pero después esta situación se fue complicando más y más y más porque los enfrentamientos eran directos, llegando al punto en donde Israel invadió al Líbano, porque ahí se encontraba parte de esta organización, y eso terminó en toda una catástrofe de derechos humanos, porque se dieron un montón de matanzas por parte de grupos étnicos del Líbano, y eso es otro tema. Pero después se dio lo que se conoce como una antifada, que es prácticamente una rebelión. Esta rebelión se dio por parte de población palestina y fue un enfrentamiento directo contra el Estado de Israel. Hubieron muchas muertes, sobre todo por el lado del lado palestino. Y entre este conflicto, esta rebelión que se dio, este enfrentamiento directo de la población palestina con Israel, nació un grupo totalmente fundamentalista islámico que se llama Hamas. Este grupo es totalmente radical, quiere la total destrucción de Israel y tiene diferencias con el grupo que mencioné anteriormente, de Liberación Palestina, porque este de Liberación Palestina es secular, este no, es fundamentalista islámico. Por ejemplo, el de Liberación Palestina sí logró, sí tenía la idea de hacer las paces y llegar a unos acuerdos en donde se pudiera llegar de nuevo a la resolución de la ONU, es decir, una solución de los estados. Pero además, plenamente no quiere un Estado de Israel. Quiere que todo vuelva a ser parte de una nacionalidad palestina, basada en principios de fundamentalismo islámico. Se llegaron a ciertos acuerdos en los 90, pero que fueron muy infames por parte de los fundamentalistas de ambos lados, llegando al punto en donde el primer ministro que pasó esos acuerdos de paz, o que intentó llegar a esos acuerdos, a unos acuerdos de paz en los 90, fue asesinado por un militante radical de la derecha israelí. El líder del Grupo de Liberación Palestina quedó totalmente desprestigiado y Hamas, de hecho, llegó a controlar la autoridad palestina, que es básicamente como el gobierno local, aunque tiene muchos problemas porque el gobierno local solo ocupa una parte del territorio palestino, no ocupa la franja de Gaza, por ejemplo, que esa sí es parte del territorio de Hamas. Entonces, esto es muy resumido todo el conflicto que se ha dado, así muy, muy, muy resumido, porque hay un montón de cosas, un montón de matices, pero si se dan cuenta en el último mapa, el de Now, más o menos así es como se mira el territorio Israel actualmente, porque progresivamente Israel fue instalando colonias, por así decirlo, o asentamientos. Y actualmente en territorio palestino hay alrededor de 700,000 personas en dichas colonias de asentamientos. Y a nivel de derecho internacional son considerados ilegales. Y la defensa de Israel dice de que no son ilegales porque no hay un Estado de Palestina. Entonces, eso es muy, muy resumido el conflicto desde una perspectiva palestina. Excelente trabajo, José Pablo. Muchas gracias. Vamos a regresar un poco para cerrar este tema a los sucesos que se dieron cuando Isaac perdió la primogenitura con su hermano Jacob y esto provocó
la problemática. No sé, ¿siguen con la presentación o nos quedamos ahí? Lick, ¿me escucha? Sí, sí, Es que yo quisiera también, pues para que tengo también que hablar, ¿no? Muy ok, concreto y breve, perdón, para por favor, ya para terminar y ya, bueno, pues nos échale. saltamos bastante de lo que teníamos, pero aquí está, para darle un poco de matiz al asunto. En síntesis, este meme grafica mucho la encrucijada en la que yo me encontré al informarme de este tema y creo que es la que todos nos hemos encontrado a lo largo de la historia leyendo este conflicto. ¿Cuál es la obsesión del hegemón en turno por este territorio? Este es el mapa del mundo. Y hay que hacer un zoom como del 2000% para poder acercarnos un poco a la zona y poder ver, incluso si viéndose pequeño, este territorio en cuestión. Entonces, ya Pablo nos comentaba, ¿no? En síntesis, había un pueblo desperdigado por casi toda Europa y África, y un pueblo que había sido reprimido durante toda su historia. Había un grupo de personas que compartían una pertinencia étnica, cultural y religiosa, pero que no estaba sentado en un territorio en particular. Esto, por lo tanto, era un movimiento político en potencia, y alguien dijo, perfecto. Y el fundamentalismo religioso entra en su papel y dice, no, tiene que ser en donde se reagrupe este pueblo en esta tierra prometida de la que tanto se habla. Y justo en este planteamiento, bajo nuestro criterio, por lo menos el mío, radica la ilegitimidad del Estado de Israel. Un grupo político dijo, bueno, necesitamos reunir a todo el pueblo judío, de presidencia étnica judía que está disperso. Tenemos que estar en un territorio. Y ese territorio tiene que ser nuestra tierra prometida, la tierra que se ocuparon nuestros antepasados. Y por lo tanto, tenemos que tener un Estado propio. Ahí radica la ilegitimidad del asunto. Porque el hecho de que un pueblo necesite reagruparse en un espacio geográfico determinado, lo cual sería hasta cierto punto comprensible y legítimo, no implica la creación de un Estado propio. Porque un Estado no tiene necesariamente que tener un solo pueblo. Este territorio es el espacio geográfico en donde se culminan y encrucijan el oriente y el occidente. Es un pequeño puente que reúne a estos dos espacios de todo el mundo. Y por lo tanto, allí radica el motivo por el cual todos estamos obsesionados con este espacio geográfico, con Palestina. Por supuesto, es evidente que el éxito militar de Israel no es mérito único y exclusivamente de sus fuerzas, puesto que Israel es el bastión de los intereses estadounidenses en el territorio. Ya vimos cómo Trump movió la embajada de Israel a Jerusalén, y eso es un hito que es muy relevante para lo que estamos hablando y cómo lo contextualizamos en la actualidad. Ese territorio tiene una importancia geoestratégica inmensa, que lo va a mantener eternamente en conflicto mientras no haya alguien que lo ocupe de forma permanente. Mientras no haya un imperio, como lo hubo anteriormente, que ocupaba el territorio, o simplemente alguien que tenga el poder tanto militar como político para mantenerlo de forma relativamente legítima, habrá un conflicto bastante fuerte. Y pues por lo tanto, Israel, en su afán por apropiarse de todo el Estado de Israel ilegítimo, en su afán por apropiarse de todo este territorio, que además de su vital importancia geopolítica para cualquiera que desee extender intereses económicos y políticos a lo largo del mundo, también tiene muchísimos recursos naturales en bruto. Y es bastante triste y lamentable cómo el pueblo palestino ha tenido que sufrir tanta represión por parte de las fuerzas militares israelitas. Es muy relevante que como politólogos sentemos postura y estemos muy informados de lo que sucede, porque este conflicto
que yo creo que está muy lejos de terminar, es una gran muestra de cómo las relaciones internacionales suelen ser hipócritas y quien sufre las consecuencias de ello son los pueblos de todo el mundo. Y creo que con eso pues podemos concluir, por si quiere agregar algo. ¿Me escuchan? Sí, Lucho, sí te oímos. El link se Bueno. congeló. Bueno. Pero bueno, ahí con eso creo que habrá que esperar a ver si él vuelve a entrar. Estoy de vuelta, ¿me copian, jóvenes? Sí, Sí, Lick, lo Lick. escuchamos. Bueno, perdón, Luis, no escuché la última parte de su intervención y le agradezco y los felicito, un excelente trabajo. Eh, Hay mucho que platicar sobre este tema, pero el tiempo se nos está haciendo cada vez menos, o cada vez menos, cada vez más poco. Quisiera confirmar si están Joshua, Brandon, perdón, Josefina, Carla y Magnolia presentes todavía. Josefina, ya vi que sí. Presente, Lick. Licenciado. Joshua está presente. Eh, Carla y Magnolia. Fíjense usted, Magnolia, pero es por su trabajo, ¿verdad? sí, es por su trabajo. Sí. Carlita se fue también. Lo que pasa es que cabal cuando yo terminé la clase, se desconectaron todos al mismo tiempo, pero los que regresaron de plano fue por un bajón de conexión. Pero Eh, sí, Brandon ya no volvió y Carla tampoco. Ok, jóvenes, nos vemos entonces la semana entrante. Espero seguir sano para entonces y vamos a continuar cerrando el tema de la globalización. Si no hay preguntas sobre el trabajo o algo que quieran mencionar antes de retirarme. Licenciado, yo solo tengo una pequeña duda. Ajá. No sé si usted se recuerda que